Bienvenidos mis apreciados hermanos a la quinta parte de la serie de nuestro estudio Hablemos sobre el juicio de los vivos. Hablemos del contexto que estamos viviendo mientras se realiza el juicio en el cielo. Hablando de los tiempos que nos ha tocado vivir. Somos la última generación. Bienvenidos a un estudio más en la época del fin del mundo. Así sin más ni menos, sin exagerar. Porque todo en derredor, las señales que vemos, políticas en la naturaleza, religiosas, en nuestra propia iglesia, nos señalan de que este mundo tiene los días contados. Sin más preámbulo, les invito a que ahí donde están me acompañen para elevar una oración de todo corazón a nuestro Padre Celestial, para que su Espíritu nos guíe en este estudio. Nuestro amantísimo, hermoso Padre Celestial, amoroso, gracias Señor una vez más, porque todavía la puerta de la gracia está abierta. Gracias porque todavía tenemos oportunidad de predicar el mensaje de advertencia para su amada iglesia. Su amada iglesia que duele en su corazón, que duele hasta las lágrimas seguramente, porque con tanto amor, con tanta luz, con tanta bendición que usted ha derramado sobre nosotros, hemos sido rebeldes y hemos herido su corazón, Señor. Pero antes de que cierre completamente la gracia, que ya no falta mucho, usted está permitiendo que mensajes de advertencia, llamados a despertar, mensajes de amor, puedan ser proclamados y que puedan llegar a cada adventista del séptimo día que profesa esta verdad. Señor, sea con nosotros como siempre lo ha hecho en estos estudios, que nos pueda guiar, que pueda conmover nuestros corazones para que veamos la realidad de lo que Satanás siempre planeó hacer con su pueblo y cómo se ha llevado a cabo su plan al pie de la letra. Podamos entender qué es lo que nosotros tenemos que hacer para libertarnos si hemos estado engañados, si hemos estado confundidos hasta ahora, y ponernos de parte de la verdad antes de que sea tarde. Se lo rogamos humildemente, Señor, pidiéndole que perdone nuestros pecados, que limpie estos corazones que son dados al mal, que su misericordia nos alcance, y también a cada hermano que de repente no ha entendido todas estas cosas, que ha estado somnoliento, pero que usted le ama entrañablemente, Señor. Que estos mensajes puedan seguir llegando a miles de adventistas, e inclusive, si es su voluntad, a millones de adventistas en habla hispana, y aún más allá, si es su propósito. Utilíceme, Señor, se lo ruego humildemente. Utilíceme para hablar sus palabras a su pueblo, lo que usted quiere que ellos escuchen. Se lo rogamos todo, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Para iniciar, quiero que recordemos esta cita que vimos en la parte anterior. El verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios, especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia adventista en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 335, párrafo 2. Vimos en la parte anterior algunas señales agregadas que nos muestran que el tiempo del sellamiento ha comenzado.
Cuando hablamos del tiempo del sellamiento, es el tiempo de preparación para recibir el sello cuando viene el decreto. Recuerden que estamos enfocados en el mensaje a la iglesia remanente, al pueblo adventista del séptimo día. No significa que el tiempo del sellamiento culmina con la llegada de la ley dominical, culmina para el adventismo del séptimo día, pero continúa para el resto del mundo que profesa creer en el Señor. Y acorde a que reciban o rechacen el mensaje del tercer ángel que será presentado y como un fuerte pregón, entonces recibirán el sello de Dios o la marca de la bestia. El sellamiento llegará hasta el mismo fin de la gracia para todo el mundo. Pero para los adventistas culmina con el decreto dominical, como lo he presentado en la serie anterior de 11 partes sobre el juicio de los vivos, y volveremos a ver eso más adelante en las partes que siguen. El mundo se está preparando para la guerra, mis queridos hermanos. El mundo está haciendo preparación para una guerra como nunca se ha visto. Las naciones están airadas y deseosas de pelear. Hablamos de esto. Solamente la misericordia de Dios está deteniendo los eventos para que no sucedan, porque hay un pueblo que sellar. Y los primeros sellados son los que salen del remanente, del adventismo del séptimo día. Hay una obra que hacer por la iglesia en este tiempo. Y esa obra, como vimos en la cita misma nos da a entender que consiste en denunciar el pecado, en decir las cosas como son. Y los que son sinceros se pondrán de parte de aquellos que denuncian el pecado, las cosas que están mal en la iglesia, que lo hacen por amor a la iglesia. No se pondrán a favor de los que apañan el pecado y las cosas malas. Entonces, la obra es es el mensaje a la Odisea. La Odisea se cree que está bien, nos creemos muy orgullosos porque tenemos la verdad. Y cuando leemos el mensaje de la Odisea, a muchos de repente no nos gusta. No queremos aceptar que la representación del adventismo que hace el Señor en el mensaje a la Odisea es real. Te crees que estás rico, que lo tienes todo, pero eres un miserable, pobre, ciego, desnudo, eres un desgraciado, dice el Señor. Así estamos, es nuestra condición, hermanos. Nos creemos estar muy bien, arrogantes, llenos de soberbia, pero la verdad es que estamos muy mal. Entonces, ese es el mensaje final. Y cuando dice la cita el mensaje final para la iglesia adventista, es porque es la última oportunidad para el adventismo. Hermanos queridos, el momento, el tiempo del sellamiento ha empezado, hermanos. El último tiempo de preparación, la última oportunidad para ser preparado, para recibir el molde, para recibir, valga la redundancia, el sello de Dios, es este. Entonces, estos mensajes que están llegando son muy solemnes. No porque este servidor los esté dando o porque otro de los hermanos que está predicando. Soy solo polvo. Pero el mensaje de Dios es grande. Quiero leerles en la palabra de Dios, Salmo 53, versículo 1 al 3. En el tiempo del fin ocurriría un apartamiento de la verdad entre los que la han creído. El salmista, viendo a los últimos días, escribió, el Espíritu Santo le instó a escribir lo siguiente, Salmo 53, 1 en adelante. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. La sociedad estaría como se describe acá. La necedad habría invadido a la población. No hay Dios, y aún los que dicen con los labios que creen en Dios, pero con sus hechos lo niegan.
Porque si estuviésemos convencidos que hay un Dios sublime, todopoderoso, cuidaríamos los actos que realizamos. Pero el necio dice, no hay Dios. Se habrían corrompido todos, hacen obras abominables de maldad, no hay quien haga el bien. Verso 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. Sabemos, lo hemos repetido en los temas anteriores, que cuando la Biblia dice que Dios miró, es que está examinando los corazones de los hijos de los hombres. En Génesis 6 dice que Dios miró y vio que toda carne había corrompido su corazón, su camino. Dios estaba examinando un juicio investigador. Aquí dice que Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Recuerda en el texto de Daniel 12:10, los entendidos entenderán, pero ninguno de los impíos comprenderá. Mientras que muchos, dice el texto de Daniel 12:10, son purificados, emblanquecidos, es una obra de expiación, o sea, una obra de juicio, está señalando, pero solo los entendidos comprenderían que eso está sucediendo. Los impíos no lo entenderían, los impíos que están pecando abiertamente contra Dios, que no luchan por vencer el pecado y por hacer el bien, por estar cerca de Dios, no lo comprenderían, dirían que esto es una tontería. Y eso se está cumpliendo, exactamente. Los entendidos, aquí dice el Salmo, que son los que buscarán a Dios. Se han dado cuenta que llegó el tiempo del fin del mundo. Esta es la generación del fin del mundo. Y están estudiando la Biblia como nunca lo hicieron. Están buscando a Dios como nunca lo hicieron. Dice el versículo 3, cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y esto en el original es, cuando dice se habían vuelto atrás, en el Strong es la palabra hebrea con el número 5472, pueden buscarlo, que significa apostatar. Está hablando de personas que habrán apostatado de la verdad en el tiempo del fin. Y para dolor del Señor, para tristeza, todos, prácticamente todos, habrían vuelto atrás en su pueblo. Por eso el Señor Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y tenemos en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, segunda de Tesalonicenses 2, versículo 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición. Este es el papado. Para que el papado se vuelva a manifestar, para que vuelva a tener dominio, tendría que haber, ¿qué cosa, mis hermanos? Tendría que haber una apostasía antes. Una apostasía, y para ser apóstata debes haber creído verdad de Dios y haberla abandonado. ¿Qué es lo que dice Salmo 53 que leímos? Todos se habían vuelto atrás. Y tenemos acá un texto más en el libro de Timoteo. Encontramos otro texto muy conocido que precisamente habla de lo mismo que ocurriría. Primera de Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu dice, 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, los últimos tiempos, los tiempos del fin del mundo, cuando el plazo está por vencer, 6,000 años, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
palabra de Dios. Estaba escrito y lo estamos contemplando con nuestros propios ojos, que es lo que está sucediendo. Estaba escrito. Está escrito. Vamos entonces a analizar el plan que Satanás ha tenido para destruir a la iglesia remanente, a la iglesia adventista del séptimo día. Vamos a leer usando la aplicación de los escritos de la hermana Ellen White. Quizás muchos ya conocen estas citas tremendas, pero yo estoy seguro que hay muchísimos más que no las conocen, que nunca han escuchado de esto. Y como este es el momento final, es el momento de la obra final a favor de la iglesia en el tiempo del sellamiento, yo no pienso reservarme nada, hermanos. No estoy aquí para ofender a las personas y desearles la perdición. Yo no soy el juez. Y no me atrevería a hacer eso. No odio a nadie, aun aquellos que están hablando mentira. Yo no los odio como persona. Sí, me disgusta, detesto el engaño que pisotea la verdad y engaña a mi amada iglesia, que la llevo en el corazón. Pero voy a decirles la verdad y voy a leerles la verdad. Ustedes lo pueden ver sin rodeos. Hay muchos aún de la verdad presente que siempre se andan por las orillas, como lo he venido diciendo. Dicen hay que predicar la verdad, sí, hay apostasía, pero no le dicen al pueblo la realidad, la verdad de las cosas. Vamos a ser crudos aquí, sin atacar a ninguna persona, sino a veces es necesario su papel como ministros y que están engañando. Pero no se trata esto porque muchos dicen estás juzgando. Claro, de cierta manera, juzgando el mensaje malvado, satánico que se está dando. Pero no estamos juzgando, esto no se trata de las debilidades de cada persona en su carácter. Esto no se trata de eso, se trata de que son ministros, predicadores y que están engañando al pueblo. Y el Señor manda a que denunciemos esto. Entonces vean, vamos a ir leyendo. Esperemos baste el tiempo, probablemente habrá que seguir en la siguiente parte porque son varias citas, pero esto es tremendo. Prepárese para lo que va a escuchar y lo que va a ver con sus ojos y puede corroborarlo. Aquí le vamos a dar el libro, el número de página, los párrafos, usted podrá verlo. Aquí lo tenemos en pantalla. Este es, vamos a empezar por esta. Permítanme. Este libro es Testimonio para los Ministros, página 472, desde el párrafo 3, mis hermanos. Las trampas de Satanás se titula. Dice así: mientras el pueblo de Dios se acerca a los últimos días, Satanás sostiene diligentes consultas con sus ángeles acerca del plan más eficaz para destruir su fe. Ya lo hemos visto, lo tenemos claro, que Satanás sabe perfectamente, él ha estudiado las profecías, sabe cuánto queda de tiempo. Él ha sido más inteligente que nosotros. Los adventistas, el Señor nos ha insistido, pero hemos despreciado la luz que el Señor nos ha dado. Pero Satanás no. Él sabe que le queda poco tiempo, lo dice la Biblia. Entonces él se reúne con los demonios, con sus principales demonios que dirigen a los demás, para ver la manera de destruir al adventismo, porque el adventismo es el sucio en el ojo de Satanás, la piedra en el zapato, lo ha sido. Las demás iglesias no.
Si aquí dice, miren lo que está en violeta, él ve que las iglesias populares ya están dormidas, arrulladas por su poder engañador. Por supuesto, creen en el domingo, creen en la inmortalidad del alma, que la gente sigue viviendo después de muerto, los buenos están en el cielo, los malos en el infierno quemándose, y muchos otros engaños, el rapto secreto, etc. Las iglesias populares están arrulladas, están adormecidas en un profundo sueño, arrulladas por su poder engañador. Recuerden, porque más adelante habla de iglesia, pero no se trata de estas iglesias. Estas están dormidas. Recuerden que el plan de él es ver cómo destruye al adventismo. O este era el plan, porque ya está muy avanzado. Mediante sus agradables sofismas y sus milagros mentirosos, puede continuar teniéndolas bajo su dominio a las iglesias protestantes que constituyen la confusión. No nos referimos, por supuesto, a los hermanitos sinceros, que muchos están despertando y es un gran gozo. Pentecostales, evangélicos están despertando a la verdad del sábado sin que ningún adventista les haya hablado. Llegó el momento, están surgiendo. Miren, yo les dije en la parte anterior, estamos en el tiempo del sellamiento. O sea, no falta mucho para que la gracia se cierre para el pueblo que ha sido el pueblo depositario de la verdad. Entonces, una de las pruebas mayores es que han comenzado a surgir otros para reemplazar a los que han apostatado, a los que menosprecian esta verdad. Los evangélicos la están recibiendo con mucho gozo. La reciben, no lo piensan para predicarla. La predican con poder, con firmeza, con gozo. Pero el adventismo se ha avergonzado de la verdad que le fue confiado. No todos, en su mayoría, porque queda un remanente adventista y quedará. Tenemos que luchar, buscar al Señor, rogar que por su gracia seamos parte de ese remanente final. Entonces, estas iglesias están dormidas, engañadas. Por lo tanto, dirige a sus ángeles para que coloquen las trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo, adventistas del séptimo día, y que se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios. Ahora este es el diablo hablando. La hermana White le fue permitido escucharlo, lo que estaban hablando en esas reuniones secretas que él ha tenido y que sigue teniendo. Dice el gran engañador, debemos vigilar a los que están llamando la atención de la gente al sábado de Jehová. Inducirán a muchos a comprender los requerimientos de la ley de Dios. Y la misma luz, miren esto, la misma luz que revela el verdadero día de reposo, revela también el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y pone de manifiesto que la última obra en favor de la salvación del hombre se está realizando ahora mismo. El diablo lo entiende perfectamente. La misma luz del día de reposo tiene que ver con la luz del ministerio de Cristo en el santuario. Recordemos el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El lugar por excelencia en la Biblia donde encontramos que se manda a adorar a Dios porque Él es el creador, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿Y por qué tiene que ver con la hora del juicio? No solo porque se describe junto al juicio y con la orden de temer, que es apartarse del pecado, no solo porque el primer ángel lo describe, sino podemos recordar en Ezequiel 20:12, si mal no recuerdo, les di también mis sábados para que fuesen por señal que yo soy Jehová que os santifico. 20:12 y 20:20, el sábado una señal. Eso está en Ezequiel 20:12 y 20:20. Una señal de que el Señor nos santifica. Entonces quiere decir que el sábado está íntimamente vinculado con el proceso de santificación por parte de Dios, la santificación en nuestra vida.
Indudablemente que tiene sentido porque el sábado el Señor lo dio para que sea el día en que más cerca de Él estemos. Y entre más cerca de Dios estamos, más nos llegamos a parecer a Él. Santificación. Por eso cuando la sierva del Señor Ellen White vio la ley, vio que los mandamientos brillaban, pero que el cuarto brillaba más que los demás. Sencillamente porque es el corazón de la ley. De ese mandamiento depende todo lo demás que lo guardemos. ¿Por qué razón? Sencillo. Es imposible que nosotros guardemos la ley. Pero si estamos muy cerca de Dios, y el sábado es para eso, recibimos su poder, su gracia, y somos capacitados por el poder del Altísimo a guardar todos los demás mandamientos. Por eso es que el sábado es tan importante. Por eso es que constituye la piedra de toque final, la que decidirá el destino de todos. Precisamente por eso, porque no es un simple día, va más allá, tiene que ver con la relación íntima con Dios. Moisés subió al monte, estuvo 40 días, no tuvo necesidad de comer ni tomar agua, vivía por la presencia de Dios, porque la vida viene de Dios. El que nosotros comamos, el Señor simplemente lo dejó como un deleite, como una representación de que somos dependientes de Él, y como un deleite, un regalo de su amor para que gustemos los distintos sabores, olores, pero en realidad, por eso ese texto que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabían ustedes que eso es literal? Que en el tiempo apremiante que viene, probablemente, si nosotros estamos días sin comer, probablemente no tengamos alimento que llevarnos a la boca, pero leyendo la palabra de Dios y en comunión con Él, usted no va a morir. Esas promesas son reales, son verdaderas. Y tenemos el ejemplo que les acabo de mencionar, Moisés. Tenemos el ejemplo de nuestro Salvador, el Señor Jesús, en su forma, en su cuerpo humano, ¿no? En su forma humana, que Él vino y se hizo humano. Estuvo también 40 días sin comer. Comió hasta después. Fue sostenido por la presencia de Dios. Entonces, estar cerca de Dios es vital para ser transformado. Estar en íntima comunión con Él. Por eso es que el sábado es importantísimo. Y, perdonen, y Satanás lo sabe. Definitivamente. Seguimos leyendo. Mantener la mente de la gente en tinieblas hasta que esa obra haya terminado. ¿Qué obra? La obra de Cristo en el santuario celestial. ¿Cómo termina esa obra, mis queridos hermanos? Termina por el juicio por los vivos. Está escrito. Pero el diablo dice, hay que mantener la mente de la gente en tinieblas hasta que la obra haya terminado. Tanto la mente del mundo, que el mundo no se entere que hay un juicio, que la iglesia a la cual le fue confiado este mensaje no lo predique más, y aparentemente ha tenido mucho éxito Satanás, pero también que los mismos adventistas se olviden, se entretengan, su mente se enfoque en ver películas, series todo el día, en ver redes sociales, en perder el tiempo en cualquier cosa, menos en estar enfocados en que se está llevando a cabo un juicio en el cielo. Estamos predicando esto, hermanos. La hora del juicio por los vivos ha llegado. Pero ya están surgiendo otros hermanos adventistas hablando del juicio de los vivos, claro, no hablando de que ya empezó. Tratando de contrarrestar el mensaje para que la gente siga en incredulidad. Pero la verdad de Dios es más poderosa, y a pesar de toda oposición, siempre la luz ha triunfado sobre la oscuridad. Entonces el diablo dice, mantener la mente de la gente en tinieblas hasta que esta obra ha terminado, y nos aseguraremos el mundo
y la iglesia también. ¿A qué iglesia? La iglesia adventista del séptimo día. Vean qué tremendo el plan que Satanás ha tenido. El día de reposo es el gran asunto que ha de decidir el destino de las almas. Debemos exaltar el día de descanso que nosotros hemos creado. Hemos logrado que lo acepten tanto los mundanos como los miembros de la iglesia. ¿De qué? ¿De quiénes está hablando acá? Por supuesto, el mundo, gran parte del mundo, aunque no asistan a una iglesia, usted les pregunta cuál es el día de descanso y creen que es el domingo. Pero llegará el momento cuando se consume lo que ya empezó, cuando sea consumado la formación de la imagen de la bestia que ya tiene aliento y está en desarrollo, que todo el mundo va a aceptar el domingo. Entonces el diablo dice, hemos logrado que lo acepten tanto los mundanos como los miembros de la iglesia. ¿De qué iglesia? De las que están dormidas, de las otras iglesias populares. Y dice, ahora hay que inducir a la iglesia a unirse al mundo para apoyarlo. ¿A qué iglesia? ¿A qué iglesia tiene que inducir a unirse al mundo para que apoyen el domingo? No a las que ya lo aceptaron, las iglesias populares y que leímos al principio, que están adormecidas por los engaños del diablo. Es a la iglesia remanente, a la iglesia adventista, que estaba en el plan del diablo, inducir a la iglesia adventista a unirse con el mundo para que termine haciendo ¿qué? Termine apoyando el falso día de reposo. Usted se sorprendió en las partes anteriores cuando le mostré aquella cita que dice que en las asambleas, al aire libre y en las iglesias adventistas, los ministros invitarán al pueblo a guardar el domingo. ¿Usted se sorprendió? Creía que era una cita por ahí aislada, que hay que entenderla mejor. Hermanos, miren, aquí está el plan del diablo. O sea, realmente 30 años atrás o 20 años atrás hubiésemos creído que esto era imposible que sucediera. ¿Cómo la iglesia adventista va a apoyar el domingo? Pero es que estaba escrito aquí. 30 años atrás, no porque uno dudara de los escritos de hermana White, pero quizás muchos hubiésemos dicho, hay que estudiarlo mejor, porque capaz que no estamos entendiendo, porque es imposible que la iglesia remanente llegue a apoyar el domingo. Pero ahora con semejante apostasía, apostasía descarada, apostasía, ya no se esconden. Con semejante apostasía, música diabólica en los templos, el mundo metido en la iglesia. La manera de vestir del adventismo se perdió, la manera de vestir adecuada en las mujeres y hombres se perdió. La manera preciosa de adorar en los templos adventistas se perdió. Se ha cambiado el himnario, le han puesto pistas más rápidas, quieren más ritmo. ¡Ay, qué tan aburridos los himnos de antaño! Perdieron la solemnidad los himnos, ya no los cantan igual. Hay tantas cosas. Entonces, no es de dudar, y con todas las evidencias que hemos entendido, que esto va a suceder. Este era el plan del diablo. Va a suceder esta parte que falta, que van a apoyar el domingo cuando llegue. Ya la iglesia, lamentablemente, para tristeza nuestra, de todos los que hemos amado el adventismo, se ha unido al mundo, no hay diferencia ya. Entonces ya está preparado el camino. Cuando vino la peste, ustedes saben que la iglesia, la dirigencia, no vaciló en apoyar las directrices de los organismos del mundo. No apoyó a los miembros e instó y hasta manipuló de alguna manera, por así decirlo, a los miembros, o intimidó diciendo, los que no se pongan en el brazo la medicina, entre comillas, no aman a su prójimo, serán culpables si su vecino se muere. Sermones así se predicaron. Entonces ya hubo una prueba que mostró de qué está hecho actualmente el adventismo. Sucumbieron la mayoría tristemente.
Ahora, si usted que me escucha cometió el error porque fue engañado, porque no veía bien las cosas y falló en esa prueba, aún hay gracia, mi querido hermano y hermana. Usted puede recapacitar en este momento porque viene la prueba decisiva. Y el adventismo, el profeso adventismo va a terminar apoyando el domingo. Porque están unidos con el mundo, han perdido la brújula. Se han olvidado de la luz que recibieron, le están dando la espalda al santuario, han rebajado las normas. Seguimos leyendo, porque el tiempo apremia. Debemos trabajar por medio de señales y maravillas para cegar sus ojos a la verdad e inducirlos a dejar a un lado la razón. Habrá señales y maravillas. ¿Ustedes creen que esas cosas, los adventistas serán guardados, los profesos adventistas que están unidos con el mundo, de no ser engañados? Para nada. Para nada. Porque los libros, la Biblia en primer lugar, pero luego vienen los otros libros, Conflicto de los Siglos, Maranata, Eventos de los Últimos Días, Primeros Escritos, los libros de la sierva del Señor que desenmascaran al diablo, que hablan de lo que él iba a hacer, no son leídos por mal consejo de los dirigentes que han rebajado los escritos de la profeta, y el pueblo está ignorante, y como está ignorante y tiene al mundo en su cabeza, van a sucumbir ante los engaños finales. Inducirlos a dejar a un lado la razón, que no razonen, que se les hable, mire, el mundo se está cayendo a pedazos, y no lo entienden. Dejar a un lado la razón y el temor de Dios y a seguir, ¿qué cosa? La costumbre y la tradición. ¿No es eso lo que está pasando? Hermanos adventistas, ¿qué ven ustedes en sus templos, en sus iglesias? ¿No se celebra ahora con más ahínco, de una manera más colorida todavía, la Navidad? ¿No son los adventistas los promotores de hacer vías navideñas? Y no quiero ofender a nadie. Tengo que decirle las cosas para que reflexionen. Yo quiero a todos mis hermanos, pero yo no puedo ocultar esto. Yo no quiero que el Señor en el momento del juicio me reclame por qué no les dije las cosas. ¿No son los adventistas los promotores a el espíritu de la Navidad? Qué hermosa la Navidad, hay que promover la Navidad, tomándose fotos, disfrazándose de Santa Claus. ¿No son los adventistas, algunos de los primeros, el Día de los Enamorados, comida para el Día de los Enamorados? Esa es comida para los ídolos, es hacer alimento consagrado a los ídolos, pero sin embargo todos están comiendo. ¿Qué quieren que les diga, hermanos? ¿Es muy duro esto? ¿Es muy dura? Algunos hermanos de la verdad presente dicen, es que no es el método. Es que ese no es el método de hablar. Pero es que Dios me dice que queda muy poco tiempo. Ya no hay tiempo para andarse con rodeos. Hay que decir las cosas como son, hermanos queridos. Entonces, que la iglesia deje a un lado la razón, se olvide de la verdad que le fue confiada y que acepten todas las tradiciones del mundo. No hay diferencia, hay que celebrar todo lo que el mundo celebra. Pero lo que Dios manda, no, eso es extremismo. Así estamos lamentablemente. Satanás, hablando, la hermana White lo escuchó. ¿Qué privilegio tenemos con estos escritos, mis hermanos queridos? Qué privilegio, qué tesoro el que los adventistas hemos recibido. De tener los escritos de la profeta del Señor, podemos saber lo que el diablo planeaba y lo que aún planea hacer en el futuro y ser protegidos. Pero los que siguen los consejos de los ministros ancianos que les dicen no los leas, Elena de White no tiene autoridad profética, no prediques de esos libros, van a pagar muy caro su error, desgraciadamente. El diablo dice, permítanme un momento. Dice Satanás, yo voy a influir sobre los ministros de las iglesias populares para que desvíen la atención de sus oyentes de los mandamientos de Dios. Sabemos que lo hacen.
lo que las Escrituras afirman que es la perfecta ley de libertad, debe ser presentada como un yugo de servidumbre. Ahora, esto marcado en amarillo, esto también se aplica a lo que está pasando en nuestra iglesia. Noten lo que el diablo dice. Va a influir sobre los ministros de las iglesias populares. La gente acepta las explicaciones de las Escrituras de parte de sus pastores y no investiga por sí misma. Por lo tanto, al actuar por medio de los ministros, puedo dominar a la gente de acuerdo con mi voluntad. ¿No es eso lo que está pasando, mis apreciados hermanos? ¿No es exactamente lo que sucede en nuestra iglesia adventista? No dejes predicar a X hermano. Y los ancianos siguen las directrices y dicen, bueno, no tiene permitido predicar. Y cuando el hermano viene y dice, ¿por qué no puedo predicar? ¿Les he hablado mentira alguna vez? ¿Les he predicado la verdad, nada más lo que esta iglesia ha creído? Bueno, pero no puedes predicar porque órdenes son órdenes y hay que cumplirlas. Y el ministro viene y le dice a la membresía, hay unos mensajes por ahí, falsos por supuesto, que se está diciendo que el juicio por los vivos ya empezó, pero eso no es cierto. Miren esta cita, la hermana White dijo, pronto comenzará, nadie sabe cuándo comenzará el juicio de los vivos, y se quedan con una cita y entonces toda la gente dice, uy, es razonable, gracias pastor porque nos advirtió del terrible engaño. No van e investigan por sí mismos. Varios hermanos me han preguntado por esa cita y por otras, que precisamente los hermanos que han comenzado a hablar del juicio de los vivos, a hablar de que no ha empezado, de que es mentira, están utilizando esas citas. Esta serie se ha hecho precisamente para aclarar esa y otras citas. Lo que pasa que es algo integral, tenemos que hablar del tiempo del fin, pero vamos a llegar a esas citas y las vamos a explicar estudiándolas en su contexto. Y cómo se aplican, las aplican erróneamente para decir, si alguien dice que el juicio está por comenzar, es un error. O mucho menos, aún más error si dice que ya empezó. Pero esos hermanos que dicen esto, desconocen. Y muchos desconocen porque han decidido ignorar los temas. Este servidor presentó en la Rueda de Venir en noviembre pasado 3 temas sintetizados, ¿no? Hay mucho contenido, pero allí presenté las citas contundentes, donde la hermana White dijo que el juicio de los vivos estaba por comenzar en su época. Aquella época, aquella generación iba a ser la generación final, el Señor iba a venir. Entonces, el pasado nos enseña cómo Dios va a actuar hoy en día, porque Dios no cambia. Aquella iba a ser la generación final, entonces la manera en que Dios estaba actuando es como actuará en esta generación, que esta es la definitiva. Y en 1888, cuando la ley dominical se veía venir, se le mostró a ella que el pueblo ya había empezado a ser juzgado. Pero estas personas, estos ministros que engañan al pueblo, no presentan eso. Yo estoy seguro que ni conocen las citas, porque no se interesan en estudiar, en buscar, porque en muchos de ellos no hay sinceridad. Si hay arrogancia en nosotros y nos creemos maestros, no vamos a investigar. Pero el diablo sabe que la mayoría de personas se ha acostumbrado a creer lo que los pastores dicen y no investigan por sí mismos. Ha llegado el momento, hermano adventista, en que investigues por tu cuenta. Toma nota, toma capturas, descarga estos videos y ve y lee con tus propios ojos que lo que se te está presentando es la verdad. Tanto los pasajes bíblicos como la cita del Espíritu de Profecía. Es la verdad, es la pura verdad. Entonces, sigue diciendo, pero nuestra principal preocupación consiste en silenciar a esa secta guardadora del sábado. Debemos suscitar la indignación popular contra ella,
Llamaremos a nuestro lado a hombres grandes y sabios según el mundo, e induciremos a las autoridades a cumplir nuestros propósitos. Ya esto lo estamos viendo. Al lado del proyecto 2025 que trae la ley dominical, dentro de los puntos, vemos que está Elon Musk, Jeff Bezos, Tim Cook de Apple, Jeff Bezos es de Amazon, muchos otros magnates que se han unido con Trump para apoyarlo. Entonces, esto va a ser hasta el final. Los más poderosos van a presionar junto a Babilonia, junto a las hijas de Babilonia, al protestantismo apóstata, para que se cumplan los propósitos de ellos. Entonces el día de descanso que yo he creado será puesto en vigor mediante las leyes más severas y exigentes. Los que no hagan caso de ellas serán expulsados de las ciudades y aldeas y se les hará pasar hambre y privaciones. Esto es lo que viene. Muchas personas que aceptarán el mensaje, por aceptarlo, serán expulsados de aldeas, de ciudades, pero si son de los que no conocían la verdad y la aceptan, Dios les va a sostener. Y los que ya estamos en el campo, vamos a recibir a muchos de estos hermanitos, los que hemos estado haciendo preparación de antemano para que puedan venir con nosotros. Pero hay de aquellos adventistas que el tiempo habrá pasado y quieran buscar aceite extra al momento llegado. No se va a poder. ¿Y qué vas a ir a hacer a la montaña? La montaña, como decía una hermana, que conversábamos hace poco, la montaña es un peligro para el que no está con Dios. Es muy cierto, hay serpientes venenosas, hay fieras. La montaña se vuelve un peligro para el impío, pero una bendición para el Hijo de Dios. Cuando dispongamos del poder, mostraremos lo que podemos hacer con los que no quieren abandonar su lealtad a Dios. Indujimos a la iglesia romana a castigar con la prisión, la tortura y la muerte a los que se negaron a someterse a sus decretos. Y ahora que estamos poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía con este brazo derecho de nuestro poder, el domingo, dispondremos finalmente de una ley para exterminar a todos los que no se sujeten a su autoridad. Cuando la pena de muerte sea el castigo que se aplique por la violación de nuestro día de reposo, se pasarán a nuestro lado muchos de los que ahora se encuentran en las filas de los observadores de los mandamientos. ¿Por qué se van a pasar? Porque ya hace tiempo habrán tomado su decisión. La decisión la estamos tomando ahora, como veremos con otras citas un poco más adelante. Pero dice Satanás, pero antes de recurrir a esas medidas extremas, debemos ejercer toda nuestra sabiduría y sutileza para engañar y entrampar a los que honran el verdadero día de reposo. Sabiduría, sutileza, algo sutil, si no estás bien despierto, no lo captas si te tragas el engaño. Podemos separar a muchos de Cristo por medio de la mundanalidad. Sin duda que ha sucedido. La concupiscencia, dando rienda suelta a los malos deseos, y el orgullo. El orgullo es una barrera tremenda para no conocer la verdad para esta hora. Ya eso lo sé todo, dicen muchos adventistas cuando se les presenta la verdad. La Odisea se cree rica, orgullosa. Se consideran seguros porque creen la verdad. Este es el espíritu laodicense. Pero la complacencia del apetito o de las bajas pasiones, miren esto, complacencia del apetito de las bajas pasiones, cómo se predica de que no tiene nada que ver con la salvación el comer, cómo se pisotea y se desprecia la reforma pro salud, la alimentación vegetariana, cómo se molesta el pueblo y los ministros cuando se habla, en su mayoría, ¿no? Se molestan cuando se habla de dejar las carnes y todo lo dañino. El apetito, las bajas pasiones que confunden el juicio. Lea consejos sobre el régimen alimenticio, como la carne deja la mente llena de tinieblas, pone la mente somnolienta, no se entiende nada si se está comiendo carne, confunde el juicio y anula la capacidad de discernir, los hará caer, dice el diablo.
Otro aspecto, id y inducid a los poseedores de tierras y dinero a que se embriaguen con los cuidados de esta vida. Cuando el Señor dijo que debíamos estar sobrios y velad, lo contrario de estar sobrio es estar borracho. ¿Cómo es estar borracho? Con los cuidados y afanes de esta vida, tierras, empresas, hacer dinero. Entonces el pueblo tiene que desligarse de eso, depender de Dios plenamente, dedicarse a hacer su obra, hacer preparación para lo que viene y predicar el mensaje. Presentarles el mundo en su aspecto más atractivo para que depositen aquí su tesoro y pongan sus afectos en las cosas terrenales. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón, dijo el Señor Jesús. Vean el plan del diablo para enredar a los adventistas. Debemos hacer todo lo posible para impedir que los que trabajan en la causa de Dios tengan medios que puedan usar contra nosotros. Mantener el dinero en nuestras propias filas. Hermanos, a mí sinceramente no me gusta hablar de dinero, créanme. Yo creo que el obrero es sostenido por Dios. Dios sabe la necesidad de cada obrero. De poner en pantalla, ayuden, den ofrenda en cada tema, eso no va conmigo. El propósito aquí es compartir el mensaje. Ese es el propósito fundamental, debe ser para cada mensajero. Pero con todo respeto, si pongo un letrero continuamente en mis temas o en la descripción del video, mándenme ofrendas, por lo menos conmigo no va. Y no estoy juzgando a las personas que lo hacen, solo Dios conoce lo íntimo del corazón, pero ese punto me parece incorrecto. Es Dios el que da el sostén para cada obrero. Por supuesto, Dios sabe las necesidades. Ahora, que la mayoría de los que predicamos la verdad lo estamos haciendo con medios limitados y en condiciones de pobreza, no podemos negarlo. Pero yo le digo lo siguiente. Si usted ha escuchado la temática esta de que tú tienes que dar los diezmos y allá ellos van a ser juzgados sin importar lo que hagan, entonces usted desconoce lo que Dios ha pedido y la responsabilidad. Mire, ¿sabía usted que de los diezmos, parte de los diezmos va para la Asociación General? Tenemos a un hombre que vamos a ver videos de él. Este es uno de los cabecillas de la apostasía. Este señor llamado Ganun Diop, que ha estrechado la mano del Papa. ¿Usted sabía que parte del dinero que usted da va para mantener a este señor y a todos los que están llevando al pueblo adventista a Roma? Entonces, por eso el diablo dice, mantener el dinero en nuestras propias filas. Si usted sigue apoyando a los que predican engaño y pisotean y persiguen a los que quieren despertar a la iglesia, el dinero está en las filas del diablo. Sigue diciendo, mientras más medios obtengan, más daño causarán a nuestro reino, arrebatándonos nuestros súbditos. Tiene mucha razón. Créanme, hermanos, créanme, de corazón se los digo, con lo que Dios me ha dado, estoy tratando de hacer mucho daño a la obra del diablo, para que ustedes que me escuchan puedan despertar, para que todos podamos despertar a estas realidades. Y lo seguiré haciendo con lo que tengo, con lo que Dios me dé. Lo seguiré haciendo mientras tenga vida, mientras Dios me dé voz. Lo seguiré haciendo. Y hay otros hermanos que de igual manera estoy seguro que de corazón están predicando para hacerle daño a Satanás, para contrarrestar la gran corriente del mal. Hay muchos mensajeros que enseñan engaño al pueblo adventista. Son pocos los que predican la verdad para esta hora. Pero vamos a luchar en el nombre de Dios por hacer mucho daño a su obra. Satanás tiene razón en lo que el hermano White le escuchó decir acá. Haced que se preocupen más por el dinero, los adventistas, que por la edificación del reino de Cristo y la difusión de las verdades que nosotros odiamos. Y no necesitaremos temer su influencia, porque sabemos que toda persona egoísta y codiciosa
caerá bajo nuestro poder y finalmente será separada del pueblo de Dios. El diablo conoce perfectamente las Escrituras. Ahora noten esto. Por medio de los que tienen apariencia de piedad, pero no conocen la eficacia de ella, podemos ganar a muchos que de otra manera nos harían bastante daño. Esta es la carnada del diablo. Los que tienen apariencia de piedad, adventistas, son muy amables. ¿Saben que es fácil tener apariencia de piedad? La apariencia de piedad es una falsa santidad. Es fácil, bueno, qué amable es el pastor, qué amable es el anciano. Es muy jovial, muy juvenil. Es una persona que da gusto, nos hace reír, se lleva bien con todo mundo. Pero el hombre rebaja las normas, como hay muchos, pero las personas, los miembros de iglesia se dejan llevar por la amabilidad de esa persona. Hermanito, muy amable, te invito a comer y vamos de paseo y todo muy bien. Los que aman los deleites más que a Dios serán nuestros colaboradores más eficaces. Los que pertenecen a esta clase de gente, si son capaces e inteligentes, servirán de cebo, noten, para atraer a otros a nuestras trampas. Y miren esto marcado en violeta. Muchos no tendrán temor de su influencia, puesto que profesan la misma fe. Esto es tremendo, porque siempre se nos ha dicho que la apostasía vendría de afuera. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan eso? Se nos decía, la apostasía en la iglesia va a suceder, el zarandeo, porque habrá algunas personas como los reformistas, o que se han separado por resentimiento de la iglesia, vendrán enseñando mentira y muchos van a caer. Entonces, los que se queden en los bancos de la iglesia firmes son los que sobreviven al zarandeo, son los fieles. Pero aquellos que terminan fuera son los apóstatas, porque de afuera vinieron los engañadores y entonces se llevaron a gran parte del adventismo. Nos decían que la iglesia iba a quedar raleada por estos engañadores de afuera. ¡Qué engaño! ¡Qué terrible engaño! Y muchos hasta la fecha, en pleno 2025, siguen creyendo estas mentiras, estas patrañas. Esto es una mentira. Cuando leemos los escritos de la sierva del Señor nos damos cuenta de dónde iba a venir la apostasía. ¿Cuál era el plan del diablo? ¿Acaso dice esta cita que era vamos a traer de afuera, de entre los reformistas, de entre los del Evangelio Eterno, la Iglesia Advenimiento, qué sé yo, o cualquier grupo de sostén propio? Vamos a traer a la iglesia denominacional todos estos y lo vamos a usar para que lleven mentiras. ¿Es eso? No es cierto. La iglesia primitiva fue atacada desde adentro al final. Fue como el diablo tuvo éxito metiendo el paganismo. Las persecuciones que hacían cuando de afuera se atacaba a la iglesia fiel, ¿qué hacía? Más firme a la iglesia, crecía más. El diablo dijo, la manera aquí entonces es atacarlos desde adentro, que el engaño surja de adentro. Y así ha pasado. Entonces aquí vemos en la cita, muchos no tendrán temor de su influencia puesto que profesan la misma fe. Pónganse a pensar ustedes. Alguien que dice adventista, pero que evidentemente toda la iglesia, todo el templo sabe que está fuera, que está separado, que es de un grupo de sostén propio, que es de otra iglesia adventista independiente, como se le llama. ¿Ustedes creen que los hermanos, como les han dicho, lo van a escuchar? No lo van a escuchar porque les han metido en la cabeza que son los engañadores, que son los que traen la mentira. A los que hemos tratado de despertar a la iglesia y corregir los errores de adentro, ¿qué ha pasado, hermanos? La censura viene. ¿Y censura por qué? No nos llaman a junta. Estamos censurados y somos disidentes. ¿Por qué? Por
atrevernos a señalar lo que X pastor o la dirigencia o la junta está haciendo mal, contra la Biblia, contra los testimonios, contra el mensaje que el adventismo recibió. Entonces, la membresía está preparada. Cualquiera que venga de afuera, dicen que todo el mundo es engañador. Entonces, ¿el diablo va a tener éxito en usar gente de afuera para engañar al pueblo adentro? No. Por eso aquí la cita claramente deja ver, dice, no tendrán temor porque profesan la misma fe. O sea, si viene el presidente de asociación y dice, voy a predicar, llega a predicar en la iglesia central de la Ciudad de México, en la iglesia central de Bogotá, Colombia, de Santiago de Chile, de una ciudad importante en Argentina, qué sé yo, de su país. Entonces, como saben que es el presidente de asociación, todo el mundo está confiado y baja la guardia. Y como leímos, la gente se ha acostumbrado a creerle a sus ministros y no investiga por sí misma, y viene y les predica que existe el pecado original, que no podemos vencer el pecado, que hasta que Cristo venga y que el Señor nos entiende, todo el mundo se relaja y dice, uy, que es el pastor, él tiene que tener razón. Y es un pastor adventista, no es de la Reforma, no es de los disidentes como se califica a todos los adventistas que han protestado, los adventistas protestantes en verdad. Entonces por eso el diablo dice, no tendrán temor de su influencia puesto que profesan la misma fe. La apostasía, mis hermanos, vendría desde adentro. Hay más citas que voy a compartir con ustedes. Vendría desde adentro de la dirigencia. De esta manera induciremos a creer que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez creyeron, y que asemejándose al mundo podrán ejercer más influencia sobre los mundanos. Esto es precisamente lo que se enseña en las iglesias adventistas. Rebajar las cosas. No, el sábado, ¿quién dice que no se puede ir a nadar al río, ir al restaurante? Podemos ir a compartir, a jugar los jóvenes, jugar fútbol al campo, al parque. No hay que ser extremistas, dicen, se ha rebajado todo. Y el que quiere un evangelio fácil, pues le gusta esto. El que no quiere compromiso. ¿De dónde ha venido el rebajar las normas, mis hermanos? Por lo cual muchos hemos protestado. Ha venido de la dirigencia adventista del séptimo día, desde adentro, no desde afuera. Ha venido desde adentro. El diablo sabe lo que está haciendo. El diablo sabe cómo destruir a la iglesia remanente. Y al rebajar las normas, dice, así se separarán de Cristo, entonces no tendrán fuerza para resistir nuestro poder, y antes de mucho estarán dispuestos a ridiculizar el celo y la devoción que tenían antes. Cuando Noé predicó, dice Patriarcas y Profetas, muchos aceptaron el mensaje, pero al ver que la mayoría eran burladores y que ridiculizaban el mensaje, no quisieron sentirse como bichos raros y comenzaron a ceder. Terminaron creyendo como todos los demás, pero llegaron a ser los más, los burladores en un grado más extremo. Y antes de mucho estarán dispuestos a ridiculizar el celo y la devoción que tenían antes. Hay adventistas hablando de que el sábado ni siquiera están seguros que se guardará en la tierra nueva. Hay adventistas ridiculizando las verdades que antes creían. Esto estaba escrito y está sucediendo. Yo les voy a presentar, no sé si me dé tiempo en esta presentación, pero les voy a presentar unos videos que quizás algunos han visto, otros no, de cómo adventistas unidos con el catolicismo están hablando que hay que olvidarse de lo que Ellen White dijo. Y dice Satanás, hasta que demos el golpe decisivo. Dice Satanás, lo digo así porque la hermana White escuchó lo que él dijo.
Hasta que demos el golpe decisivo, deben ser incansables nuestros esfuerzos contra los observadores de los mandamientos. Debemos estar presentes en todas sus reuniones. Nuestra causa sufrirá bastante, especialmente en sus grandes reuniones, y debemos ejercer mucha vigilancia y emplear todas nuestras artes seductoras para impedir que las almas escuchen la verdad y sean impresionadas por ella. Miren esto. Tendré en el terreno como agentes míos a hombres que sostengan falsas doctrinas mezcladas con suficiente cantidad de verdad como para engañar a las almas. Esto es algo impactante. ¿Saben lo que significa? Recordemos lo que la palabra de Dios dice, que Satanás se disfrazaría como ángel de luz. Se disfraza como ángel de luz y no es de sorprender que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Entonces, ¿qué significa que Satanás se disfrazaría como ángel de luz? Mis hermanos queridos, si se disfraza de ángel de luz, no es que el diablo va a venir va a venir hablando el engaño a la cara. Lo va a disfrazar para que el adventismo lo crea. El diablo va a predicar el mensaje adventista, pero metiendo el engaño, metiendo la mentira, bien disfrazadito. Si no se está estudiando, si no se tiene la costumbre de investigar por sí mismo y se confía más en los pastores que en la Biblia, entonces, sencillo, Satanás, perdonen un momento. Sencillo, les decía, si la confianza está depositada en los pastores y no se tiene costumbre de investigar por sí mismo, entonces Satanás sabe que tiene a las personas en sus manos. Satanás sabe que aceptarán todo lo que venga. Sigue diciendo, tendré en el terreno como agentes míos a hombres que sostengan falsas doctrinas mezcladas con suficiente cantidad de verdad. Perdonen, perdí un poco la línea porque pasó algo aquí, tenía que solucionarlo. Pero lo que les estaba diciendo es, Satanás tiene que disfrazar la mentira con mucha verdad del mensaje adventista para engañar al adventismo. Entonces, no es momento, hermanos queridos, no es momento de fiarse de nadie. Yo se los he dicho. No es momento de fiarse de nadie que porque predique verdades, entonces usted va a bajar la guardia. No, mi hermano, estamos en terreno peligroso. Usted puede escuchar lo que los diferentes predicadores estamos presentando, pero se lo digo por mi compromiso con Dios como un deber que tengo como predicador y porque creo en la verdad de Dios y porque creo en el tiempo peligroso que estamos viviendo, siempre examine con la Biblia, espíritu de profecía, lo que se le presenta. Siempre, nunca debe bajar la guardia. Por supuesto, si usted es un estudioso, una estudiosa, está leyendo la Biblia, el espíritu de profecía, pues a veces va a reconocer la verdad sin que tenga que ir a los libros, porque usted ya lo leyó y sabe que lo que le estoy presentando es correcto, y más cuando se lo muestro en pantalla. Pero el diablo iba a disfrazar, iba a venir predicando en los últimos días el mensaje adventista, pero iba a meter el error allí para entrampar. Seguimos leyendo, nos queda poco tiempo. Lo marcado en azul. También tendré incrédulos presentes que manifestarán dudas con respecto a los mensajes de amonestación que envía el Señor a su iglesia. Esto lo estamos viviendo en este momento, mis apreciados hermanos.
lo estamos viviendo. Yo les hablo desde el corazón que el tiempo de gracia está por terminar, que estamos en el momento del fin del mundo, que este mundo tiene los días contados, que el juicio ha empezado en el cielo, que estamos en un momento muy solemne. Pero no faltaba más. Tenían que aparecer personas diciendo que esto es mentira. Te tomaste, cuando uno le dice, usted se tomó el tiempo de examinar todos los temas presentados, por la manera como escriben en los comentarios o lo que dicen, se nota que no lo han hecho. No voy a decir que todos los que presentan dudas en este momento son agentes de Satanás. Yo creo que hay algunos que son sinceros, que simplemente es que no lo han entendido. Pero yo les apelo en el nombre del Señor que se tomen el tiempo de ver los temas. En este canal no tengo la serie de los 11 temas de El juicio de los vivos ha comenzado, porque anteriormente me eliminaron 2 canales por subir la serie. Entonces, no la tengo aquí, pero vayan al grupo de Facebook Defendiendo el Mensaje Adventista Genuino. En la sección Destacados, debe aparecer arriba en la pantalla. Allí encontrarán los 11 temas, o escriban en el buscador, El juicio de los vivos ha comenzado en el grupo, dentro del grupo, les va a aparecer todos los temas. Busquen en Telegram el canal Dr. Alan Euseda Predicaciones, ahí están los 11 temas. Veremos la manera de subirlos a YouTube. Bueno, hay algunos canales en YouTube de algunos hermanos que me ayudaron subiéndolo y que, bueno, no se los borraron a ellos. Uno de esos canales es el hermano Daniel Rápalo. El otro canal, no recuerdo el nombre, pero bueno, ustedes buscan en YouTube El juicio de los vivos ha comenzado y les aparecerán los temas también. Veré la manera de abrir otro canal especial para solo tener esa serie, pero ustedes tienen que verlo, hermanos. En WhatsApp lo estamos compartiendo en audio para que pueda llegar a todos. Todos tienen que saber, y no es por habladuría, no es solamente por hablar. Cuando digo que el juicio empezó, tengo las evidencias, hermanos, de la Biblia, del espíritu de profecía, y analizamos las señales en el mundo que indican eso. Entonces, hay personas que están arrojando dudas, pero ustedes no se dejen llevar. Investiguen por su propia cuenta, mis queridos hermanos. Y el mismo enemigo, la hermana White lo escribió, que decía, si la gente leyera y creyera esas palabras de advertencia, tendríamos poca esperanza de vencerla. Pero si podemos apartar su atención de esas admoniciones, seguirán ignorantes de nuestro poder y astucia, y por fin los retendremos en nuestras filas. Dios no permitirá que se desprecien impunemente sus palabras. Si podemos mantener a las almas engañadas por cierto tiempo, la misericordia de Dios se apartará de ellas y Él nos las entregará para que las dominemos completamente. Vean ustedes lo que Satanás ha planeado hacer y cómo esto se está llevando a cabo. Bien, hay otra cita. Veremos si nos alcanza el tiempo que quiero analizar con ustedes. Hay otras citas, dicho de mejor manera. Esto está, Mensajes Selectos, tomo 1, página 238, párrafo 2 en adelante. Esto también tiene que ver con el plan del diablo. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Dios ha querido una reforma entre su pueblo, pero el diablo también una falsa reforma. ¿En qué consistía la reforma que el diablo ha querido en el adventismo? Dice, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe.
Renunciar, que la iglesia renuncie a su mensaje y se vuelva una iglesia más del montón. Ese fue el plan del diablo. Y vemos cómo él ha estado llevando a cabo su plan de manera perfecta. Lo marcado en rojo. Y que había de comenzar un proceso de reorganización en la iglesia adventista. Cuando se refiere a un proceso de reorganización, yo le pregunté a un hermano pastor que en una ocasión, cuando me dijo no puedes predicar más en la iglesia, le pregunté, le leí esta cita. ¿Qué quiere decir esto, querido pastor? ¿Y saben lo que me dijo? Esto está hablando de aquellos que se salen de la iglesia a hacer otra iglesia, a organizar otra iglesia. Y le digo, no es así. Usted no lo ha leído. Usted no ha entendido esto. Léalo bien. Cuando dice que habría de comenzar un proceso de reorganización, si está hablando de que la reforma del diablo en el adventismo es que renuncien a la fe adventista original, a las doctrinas, al reorganizarse es crear internamente una nueva iglesia, conservando el nombre, pero dejando de ser adventista, ¿me entienden? Eso es exactamente lo que ha ocurrido. Y sigue diciendo la sierva del Señor, si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Mensajes Selectos, tomo 1, página 238, párrafo 2. Vaya y busque en su libro. Yo no estoy inventando nada. Este es el tiempo final. Yo quiero salvarme. Yo no me atrevería a hablarles mentira a ustedes. He venido a hablarles con la verdad. Sería descartada la verdad de Dios. Y esto es tremendo. Miren, sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Siempre se consideró, hay que predicar el mensaje adventista, tenemos ese deber, pero no, ahora dicen que no, que el mensaje ofende, que hablar de bestias aburre a la gente. Así vienen a hablar de Andrews en el famoso seminario adventista laico que vienen a promover la apostasía. Y en muchos otros seminarios, esto se le mete a la gente que no, que hay que ocultar el mensaje. Es un error dar campañas de un mes, ahora que lo quieren todo rápido para llenar los blancos, y no se educa a los nuevos adventistas. Eso es mojar la gente, y entran a la iglesia comiendo puerco todavía, usando joyas, porque no se les educó en la verdad. Lo marcado en rojo, se establecería una nueva organización. Hermanos adventistas, estamos finalizando esta quinta parte. Cuando dice se establecería una nueva organización, ¿sabe usted lo que significa, tomando en cuenta lo que hemos leído hasta ahora? La organización, tengo que decírselo, la organización adventista que Dios estableció no es la actual organización adventista. Nos la cambiaron, hermanos. Nos cambiaron la iglesia. ¿Usted quiere saber? Yo no sé si los hermanos, puede ser por obra de Dios, los hermanos de la iglesia en Mérida, en Venezuela, que estaban sufriendo oposición, que fueron amenazados con ser borrados por estar firmes en la doctrina verdadera. Los hermanos allá en Argentina de otra iglesia, no recuerdo el nombre. El hermano en Ecuador, que salió llorando en un video por la censura por parte de los dirigentes, una iglesia fue fraternizada completa. Saben, hermanos, los que están sufriendo oposición en todo el mundo por defender las verdades que el adventismo siempre creyó. ¿Saben por qué pasa esto? Porque esta es una nueva organización. Esta no es la iglesia adventista. Hablando de la denominación, no es la iglesia adventista original que Dios estableció. Nos cambiaron nuestra religión, hermanos. Y hay muchos hermanos, creo que hay miles de hermanos adventistas dentro de la iglesia denominacional que son sinceros. Y hablo de esta manera no porque me hayan borrado a mí. Realmente yo creo que mi nombre sigue en los libros.
Pero yo les dije, yo no puedo apoyar a una organización que pisotea la verdad que le fue confiada. Entonces, hablo como alguien que no está de acuerdo con ellos y que nunca voy a apoyar a una organización que está de la mano con Roma, que no quieren predicar el mensaje, que pisotean la verdad, que permiten que el mundo y el satanismo entre a la iglesia. Nunca podré apoyarlo. Yo amo a la iglesia que el Señor estableció y aún cualquier templo de la organización, que sean conservadores y quieran mantenerse firmes. Yo he ido a predicar, los apoyo e iré a predicar a cualquier iglesia adventista que me inviten. Pero apoyar el error, eso nunca puedo hacerlo. Entonces, hermanos, ¿por qué la persecución contra los que defienden la verdad? Porque es una nueva organización. Porque no es la misma organización adventista. Y bueno, algunos, aún de la verdad presente, dicen, no es que este no es el método, no hables así tan directo. Bueno, lo siento mucho por ustedes, pero no estoy aquí para agradar ni a ningún hombre, aún de los que están en la verdad presente, ni a los que no lo están. Mi interés es agradar a Dios y voy a decir las cosas como son. Como dice el pastor Jeremiah, que en esto tiene razón, más de 20 millones de adventistas secuestrados. ¿Por qué secuestrados? Porque no es la iglesia adventista. Han robado el nombre. No se merecen el nombre si están de la mano con Roma. Si han despreciado el espíritu de profecía. Tengo que decirle las cosas como son. Seguimos leyendo. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa, aparentemente. Por supuesto, se tendría en poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. Un irrespeto tremendo hacia el día de reposo. Se van a comer a restaurantes, se van a actividades, a jugar fútbol. Miren lo que dice acá, no se permitiría que nada se interpusiera en el camino, ¿cómo le llama? Del nuevo movimiento. Este es un nuevo movimiento que se ha robado el nombre adventista del séptimo día, pero no son el adventismo del séptimo día original. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Pero ¿qué pasa? Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Eso es lo que va a pasar al venir la tempestad. La estructura de esta nueva organización que se opone a Dios va a ser barrida. ¿Quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestra experiencia testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite transigencias. ¿No repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esa verdad? ¿Eres valiente como para hacer esto? ¿No quedarte callado? Ya no es tiempo de seguir callado. Hay que protestar contra esto. Y voy a finalizar con, vamos a ver, creo que es acá donde la tenemos. Con esta cita, permítanme buscarla, la famosa cita donde se hace ver que si te sales de la iglesia, o estás en otra iglesia organizada, pues estás perdido porque eres un apóstata. Vamos a buscarla. Esta cita está en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 363. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 363. Vamos a buscarla, esta famosa cita que se usa y que mete mucho miedo a los hermanos. Ok. Vamos a ver.
Aquí la tenemos. 363. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 363, párrafo 2. El Señor ha declarado que la historia pasada se habrá de repetir cuando entremos en la fase final de la obra. Cada verdad que haya dado para estos postreros días debe ser proclamada al mundo. Todo pilar que estableció debe ser fortalecido. Ahora noten, no podemos apartarnos ahora del fundamento que Dios asentó. ¿Qué estábamos viendo en las citas anteriores? Que el plan del diablo era que se hiciera un cambio en la iglesia adventista, que se reorganizara, que renunciara al fundamento, a las verdades, y se establecería una nueva organización. ¿Por qué? Porque ya no creen igual, profesan de labios, pero no creen, han dejado de lado el mensaje. Se establecería una nueva organización. Entonces noten, no podemos apartarnos ahora del fundamento que Dios asentó. No podemos entrar ahora en una nueva organización porque esto significaría apostatar de la verdad. ¿Entienden lo que significa? Entrar en una nueva organización, de lo que está hablando esta cita, es dejar la plataforma de la verdad, dejar el mensaje a un lado, reorganizar la iglesia para que crea diferente, para que predique otra cosa y no el mensaje que le fue confiado. Si usted no lo entendió bien, retroceda el video, vea las otras citas del plan del diablo y entenderá que lo que aquí se refiere a entrar en una nueva organización es un nuevo orden de cosas, un nuevo estado de cosas en el adventismo donde ya no se cree como antes, no se predica el mensaje como antes porque no se piensa igual que antes. Pero a la membresía se le ha hecho pensar que esto es, si te separas de la organización adventista, estás frito, estás perdido, eres un apóstata. Y esto es una gran mentira. Cuando ella dice no podemos entrar en una nueva organización es no apartarnos del fundamento que Dios asentó. Mis hermanos queridos, estamos finalizando. Los que han entrado en una nueva organización son los dirigentes que están de la mano con Roma, de la mano con las iglesias evangélicas, no para llevarles el mensaje, sino que han aprendido la adoración falsa de esos sistemas. Ellos han entrado en una nueva organización. El verdadero adventismo está todavía en el pequeño remanente que está dentro de la organización, pero que se están dando cuenta y están despertando, están protestando. Como dice la Biblia, 7,000 que no habían doblado sus rodillas a Baal. Y entre ellos hay algunos pastores que son fieles, algunos ancianos de iglesia y miembros. Estos mensajes son para que acaben de despertar porque el tiempo de gracia se nos acaba. El verdadero adventismo del séptimo día, la verdadera iglesia adventista no cae, subsiste porque hay un remanente fiel. Que no daremos el brazo a torcer, con ayuda de Dios, no dejaremos que la antorcha de la verdad se apague. Seguiremos predicando y defendiendo esta verdad. Si el diablo pudiese eliminar a todo el adventismo del séptimo día y que todos apostatáramos y renunciáramos de esta verdad maravillosa, tendría éxito, la iglesia adventista desaparecería. Pero como hay un remanente que se mantiene fiel, la iglesia no cae. Gloria a Dios. En la siguiente parte veremos cómo se está cumpliendo la parte final de la apostasía y muchos están uniéndose con Roma de manera descarada e invitando a que olvidemos lo que el conflicto de los siglos dice. Y veremos otras cosas tremendas, no se lo pierda. Vamos a orar para terminar. Y comparta, suscríbase al canal, dé me gusta. Comparta con todo adventista que conozca. Ellos tienen que saber esta verdad. Se nos acaba el tiempo. Oremos. Bondadoso Padre, nuestro Dios eterno. Gracias le damos, Señor, por su palabra, por el espíritu de profecía. Qué maravilla tener esta luz que desenmascara al enemigo. Señor, le ruego en su misericordia que permita que este mensaje y los anteriores puedan llegar a todo adventista.
para que sean confrontados con la verdad y puedan despertar antes que la gracia se nos cierre. Permita que seamos parte de ese remanente fiel, oh Señor eterno. Gracias, Señor, por escucharnos, por su misericordia. En el nombre de Jesús lo rogamos todo. Amén. Gracias, hermanos, por seguir estos temas. Nos encontraremos, esperamos pronto. Estoy haciendo el esfuerzo para grabar los temas pronto porque el tiempo es corto. Gracias por sus oraciones por este servidor. Las necesito. Sigan orando por mí. Que el Señor les pueda bendecir. Amén.